Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy venimos a la casa del Señor y estamos muy contentos de estar en la casa de Dios, porque es un día que nosotros le rendimos al Señor en nuestras vidas. No solamente este día, claro, todos los días nosotros tenemos una relación muy especial con nuestro Dios, porque todos los días Él nos ayuda, nos protege y nos da su bendición. Esa es una de las razones poderosas por las cuales hay agradecimiento en nuestros corazones. Hoy vamos a estar hablando acerca de la filosofía de la iglesia, una filosofía basada en la verdad, en la evidencia de que somos hijos de Dios sin necesidad de tener que probarlo, sino a través del testimonio que nosotros declaramos a través de nuestras vidas. Regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Has a different philosophy. Sé que hablar de filosofía nos hace pensar en las imágenes de los gigantes pensadores, I know that maybe to talk about philosophy, might bring to mind the great philosophers of the past. de los griegos que se acariciaban la barba. The Greeks, Sin embargo, hermanos, una filosofía es el sistema de axioma, but a system of philosophy, a philosophical system is a system of axioms, y esto proviene de una palabra griega que significa and it has this root word in the Greek lo que parece justo, that is what seems to be right, que se considera evidente, what is evident, sin necesidad de demostración. without a need of demonstration. Y la iglesia está basada en esta filosofía, And the church does have a philosophy, que es evidente which is evident los milagros, in its miracles, que son evidentes which are visible el cambio de vida de un ser humano, in a changed person's que es life, evidente la which is salvación de las evident, personas, the salvation of people, y que se hace evidente and which is evident su paz in the peace que se obtiene a través de la palabra. which is obtained through Jesus Christ. Cuando veían algunas iglesias su forma de adorar, When I watch some churches, the way in which they algunas worship, iglesias en Argentina, some churches in Argentina, en Chile, in Chile, en Perú, in Peru, en Puerto Rico, in Puerto Rico, cada uno tiene su filosofía de alabar al Señor. each one has a philosophy of worshiping the Lord. Y mientras que nosotros tenemos una forma de adoración, And when we have a certain way of worship, cada iglesia tiene su forma de adoración. each church has its own way of worshiping. Y cada una de ellas está consciente de que está bien la forma de adoración. And each one of them believes that they're right in the way they're doing it. Porque la filosofía que se trata de llevar en la iglesia Because the philosophy as it pertains to the church es que se haga evidente is that it is las evident cosas que nosotros hacemos regarding the things para la that we gloria do del Señor. for the glory of the Lord. En un marco de referencia nos sirve para pronunciar juicio y tomar decisiones. Depende de la filosofía que nosotros tengamos. Depending on the philosophy you have, it can be used in order to pronounce judgment or to make decisions. Porque cuando tenemos una filosofía de vida, una filosofía del ministerio, When we talk about a philosophy of ministry, ni tú ni las personas asociadas a la iglesia o al ministerio tendrán dificultad de tomar decisiones. neither you or the people associated with the ministry are afraid, or it's not difficult for them to make a decision. Algunos diccionarios toman la filosofía como una teoría o una actitud Some dictionaries say philosophy is an attitude, adoptada por una persona o una organización which is adopted by a person or organization, en el marco de la preferencia o los principios orientadores de la conducta. or guiding principles. Sin embargo, otros han adoptado una filosofía basada en la verdad, en la justicia, en la ética, en la humildad, en la sencillez. Or others have adopted a philosophy based on simplicity, upon ethics. Y es por eso que una ocasión dijo Pablo Nerudas: no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. And Paul said, I'm not afraid to die to give me the heaven you promised me. Ni me mueve, mi Dios, para quererte el infierno. No me mueve, Señor, dice la poesía, no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de adorarte. Nor am I moved by the presence of hell, which would stop me from worshiping you. Tú me mueves, Señor. You move me, Lord. Muéveme al verte Move me clavado en una cruz nailed on the cross y ensangrentado. and bloody. Porque aunque no hubiera cielo, yo te amara. That although there was no heaven, Y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. and if there was no hell, I would still fear you.
Hermanos, la filosofía de la iglesia The philosophy of es the una church, filosofía basada en la humildad, en la sencillez it is based on humility, que simplicity, Dios nos permite llevar delante de su which the presencia. Lord allows us to carry out before His presence. El apóstol Pablo hablaba de esta filosofía The Apostle Paul spoke about this cuando decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. For our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world, and especially toward you. Durante durante los meses pasados, In the past months, hemos estado hablando acerca de los mandamientos del ministerio, we talked about commandments of ministry, so to speak, que creemos que traerá un avivamiento a nuestra vida, un cambio radical en nosotros. which we believe will bring a revival to our lives, a radical change within our lives. Y yo he tratado o nosotros hemos tratado de enseñarles a ustedes, And we tried to teach you, por ejemplo, de la oración, for example, regarding el prayer, principio de llegar hasta la presencia de Dios. the principle of coming before the presence of God. También les hemos enseñado a ustedes la importancia de conocer la palabra bendita de Dios. We spoke about the importance of knowing the Word of God. La gente, hermanos, pregunta And en el internet people ask on the internet, y los predicadores contestan sus preguntas. and preachers answer their questions. Preguntas como por ejemplo, ¿se puede tocar el shofar en la iglesia? Questions like, can you play the shofar in the church? Y surge un sinnúmero de opiniones, And different opinions are presented. sinnúmero de opiniones, como eso fue para el Antiguo Testamento, Some might say, well, those are the time of the Old eso no Testament. se debe usar It más, shouldn't be used anymore. si se usa es imitación a los If it's judíos, used, it's imitating the Jews, etcétera, etcétera. and so on and so on. Oía, alguien preguntaba, ¿es correcto que se casen entre primos? And someone asks, is it okay to marry your cousin? Entonces, cuando surgen esas preguntas, And when these questions arise, nosotros queremos que ustedes aprendan we want for you to learn a contestarlas to answer these y que questions, ustedes sepan, and for you to para know, que nadie los so confunda, that no one would confuse qué es lo us que dice la palabra de Dios. regarding what the Word of God has to Por say. eso les instamos, That is what we encourage you, lean las escrituras, to read the scriptures, lean la palabra de Dios. to read the Word of Si God. ustedes conocen la verdad, If you know the truth, nadie los va a engañar. no one will be able to deceive Pero you. si no la conocen, But if you don't know entonces it, serán engañados. then you will be deceived. Nos faltarán unos 40 días para terminar una vez más de leer la Biblia. We're going to wrap up our Bible reading again, the entire Bible, in about 4 weeks, it's 40 La days or so. La hemos leído muchas veces And we've read it many times. y creemos que estamos aprendiendo And we algo. believe that we're learning something. Entonces por eso les insistimos, That is what we insist. les rogamos, los We incitamos plead with you, we encourage y you, promovemos. and we promote Lean la palabra de that you read Dios. the Word of God. También les hemos enseñado acerca de la integridad, We've also preached about integrity, como de la pureza. of purity, Les hemos enseñado también de ser ejemplo of how to be an example con nuestra vida with our lives en el mundo en que vivimos, in the world in which we live, con la filosofía de la iglesia. with the philosophy of the church, Que se haga evidente that it be evident que somos hijos de Dios, and that we are children of que no God. tengamos que decir nosotros somos hijos de That we don't Dios, have to say, hey, I'm a child of porque God. nos peinamos bien, Because maybe porque we no usamos brush our hair a certain pintura, way. por todo Or because eso, we don't hermanos, use makeup, es all those things, legalismo. which is Que la legalism. gente sepa That que people tú know eres hijo de Dios that you are a child of solo God por verte, just by looking porque at tu you. vida evidencia Because your love gives, una your life filosofía de verdad, gives de evidence of philosophy, santidad, of love, de humildad. of holiness and humility. ¿Quiénes van a heredar el reino del Who will Señor? inherit the kingdom of God, brothers? Dijo el hijo pródigo, The prodigal son said, Padre, Father, no soy digno I'm de not ser worthy llamado tu hijo. to be called your son. Hazme como uno de tus Make me as jornaleros. one of your laborers. Su humildad, su His sinceridad, humility, hermanos, his sincerity, brothers. le dio el privilegio de Give volver him a the la privilege casa of being del able to come Padre. home again. ¿Quiénes van a heredar el reino del Who will inherit Señor? the kingdom of God, brothers? El apóstol dice, The apostle says, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. and once again, for our proud confidence is this,
The testimony of our conscience that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world and especially toward you. Este fue uno de los principios del apóstol Pablo. This is one of the principles of the Apostle Un Paul. hombre con un conocimiento amplio de la palabra de A man with Dios. incredible knowledge of the Word of God. Siempre dijo, He always said, no con sabiduría, not with wisdom, no con sabiduría humana, not with human wisdom, sino con demostración del but with Espíritu, demonstration of the Spirit of que, God. que se evidencie en su vida That it be seen in your lives que usted es un hijo de that Dios you're a child of God, sin necesidad de decirlo. without need of having to say it. Hay un dicho que dice, lo que tú haces no me deja oír lo que dices. There's a phrase that roughly goes that what you say doesn't allow me to see you, Porque nuestras acciones hablan, hermanos, abiertamente. because our actions speak openly. Nuestro proceder, The way we nuestro walk, our carácter, character, nuestra forma de ser, our temperament, nuestra amabilidad, our nuestras lovingness, palabras, our words, lo que expresamos, what we express, lo que decimos, what we say, nos denuncian quiénes somos nosotros. defines who is in us. Por eso es importante That's why it's que important mantengamos esa sencillez, that we keep that simplicity, esa humildad that humility delante del Señor before the y Lord delante de los hombres and before men, para que se haga evidente so that it be evident que somos hijos de Dios. that we are children of God. Porque resulta, hermanos, que cuando no somos hijos de Dios When we are not children of God y ocultamos, hermanos, lo que realmente and somos, we hide what we are, el día que sale de nosotros lo que somos, the day that what you truly are comes out la of you, gente se va a decepcionar people will be y va a disappointed. decir, oh, yo pensaban que eran And they cristianos, say, well, I thought they were pero believers. con ese carácter, But with that pero en character, la forma que me contestó, with the way in which he pero en la answered me, forma que me trató, and the way that he ¿qué treated me, clase de cristianos son? what kind of Christian are they? ¿Entienden eso? Do we understand? Entonces lo que se trata del ministerio de Dios, When it comes to the ministry lo of que se God, trata del pueblo de when we Dios, talk about the es people of una God, filosofía de verdad, there's a de philosophy of sencillez, truth, de humildad. of sincerity and simplicity. Miren, hermanos, hay iglesias que tienen filosofías muy diferentes. There Y, are different y su philosophies, filosofía está basada en el dinero. and that is based upon money. Cuando alguien llega a trabajar en una iglesia When como someone esa, comes to work in a church like that se one, les paga un buen salario they're paid a good salary para que ellos hagan la obra de Dios. so they can do the work of God. Y ellos, hermanos, los que And son they, pagados, those who are se paid, encargan de traer el fruto a la iglesia take care of bringing fruit to the a church través de su trabajo, through their work, visitando a las gentes, Visiting people, hablándole a las personas, speaking to people, de manera que el pastor vea que está haciendo su in such a trabajo. way the pastor sees that their work is being done. Si se ve que no está haciendo su trabajo, they see they're not doing their entonces jobs, no le pagan su dinero Then that person's not y se paid, queda sin trabajo. and they may be fired. Una filosofía basada en dinero. A philosophy based upon money. Muchos lo usan Many use y it, muchos han tenido un éxito increíble, and many have had a tremendous pero success. nada servirá delante de Dios But nothing will be en cuanto a tu useful vida before God personal, as it pertains to your personal porque life, tu vida personal because in your personal life, denotará que todo lo que hacías it will show that what you did, lo hacías por dinero, you did it because you were being que paid, nada era hecho por amor. that it wasn't done out of love. Entonces, nosotros como iglesia So we as a church, no tenemos esa costumbre. we don't have that custom. Nosotros somos una iglesia We are a church en que hemos venido al Señor, in which we've come to the hemos sido Lord, transformados that we've been y hay transformed, una gratitud en nuestro corazón. and there's a gratitude within our Por eso hearts, estamos aquí. and that's why we're here. Por eso predicamos la That's why we palabra. preach the Word of God. Por eso convivimos entre That is why we nosotros. fellowship with one Y another. la convivencia And the hace fellowship ver en nosotros nuestro cristianismo. allows our Christianity to be seen. Por ejemplo, For hablé example, de las relaciones 2 semanas I atrás, talked about relationships 2 weeks ago, la importancia de esas relaciones, about the importance of those relationships, cómo Dios se relacionó con Él mismo of how God related to Himself, al hacer de su palabra su hijo, of making of His Son the Word, cómo Dios hizo a Adán y a Eva how He created Adam and Eve para relacionarse con ellos, to relate with them, cómo escogió un pueblo how He chose a people para relacionarse con ese to pueblo, relate to that people, demostrar su poder, to demonstrate His power, cómo Dios se ha manifestado how He's manifested a Himself través de su iglesia, through His church, en la relación que hay con Dios. in the relationship there is with God. Cuando nosotros hablamos de nuestra iglesia, When we talk about our de church, nuestra religión, about our religion, nunca decimos eso. we never say that. Siempre decimos nuestro sentir We express what is con within Dios us, es una relación that our relationship with God is a personal personal con relationship Dios.
that we have with Him. Porque la relación es lo que nos acerca a Dios. Because that is what draws us near to Him. ¿Se acuerdan que les dije que hay matrimonios que no tienen relación? Remember too, their marriages don't have no Están relationship. juntos pero no tienen They're relación. together but have no Porque relationship. no hay ese sentir, no hay ese amor, no hay ese There cariño, isn't that sense no hay of algo que affection. los una a There's ellos. something that brings them together. Y así viven muchas familias. And that's how many Viven families juntas, pero no tienen relación. live together, but no they're se not in relationship. comunican. They don't No hay, communicate. no hay esa alegría, no hay ese There gozo. isn't that joy Solo or están juntos. happiness. They're just living por together estar. to be there. Pero la iglesia no es así. But that's hermano. not the way the church La is. iglesia es de relación con The Dios. church is about relationship Se with nota God. cuando alguien pierde la relación con Dios. It can be seen when someone loses the relationship with Y God. la tristeza se muestra en su rostro. Sadness can be seen in their Se faces. nota cuando alguien ha pecado delante It de can be seen when Dios. someone has sinned before God. Se nota en su rostro. You can see it in someone's Y aunque face. lo queramos ocultar, And although you try to hide sale it, a la vista It comes out to en light nuestro rostro in our face por la revelación del Espíritu by the Santo de revelation Dios. of the Spirit of God. Entonces, hermanos, So, brothers, es importante que mantengamos eso en nuestras it's vidas. important that we maintain this in our No lives. somos una iglesia We are not a que church seamos pagados por dinero para that engrandecer is paid el by reino. money in order to expand the kingdom No. of God. Somos una iglesia We're a church que no necesitamos demostrar que somos una iglesia de Dios. that doesn't need to demonstrate that we are a church of God. Porque hasta eso, Because in that, even los in that, nombres tienen mucho que decir. the names have a lot to say. Hay iglesias que se llaman la verdadera iglesia de Dios. They're churches that say they're the true church La of God. iglesia de la fe de Or Jesucristo. the true church of the faith of Los Christ. santos de los últimos Or días. the Latter-day Saints. Y nombres extravagantes, And hermanos. extravagant names. Pero ¿qué de relación con Dios? But what about relationship Pero with ¿cómo están God? viviendo sus vidas? How are they living their Eso es lo lives? importante del asunto, This hermanos. is important, brothers. ¿Saben ustedes por qué la gente se reúne en iglesias grandes? You know why people go to big churches? Porque en las iglesias grandes nadie se da cuenta. Because in big churches, you can't really see what's going A on. la gente no les interesa. Es muy grande la iglesia. Because the church is too big. El pastor no puede atender a muchos. The pastor can't attend to everyone. Se organizan pastores para que atiendan a la iglesia. Pastors are organized to attend to the church. Pero si hay pastores que se les paga por hacer su trabajo, But if there are pastors who are paid to do the ellos work, van a hacer solamente lo que psicológicamente pueden hacer. they can do what only they can do. Pero no les interesa si usted está pecando, no les interesa si usted ya no va a los servicios, But then if you're sinning or if you don't go to no the les services, interesa los problemas de su familia. then it's just problems of your family. Se necesita, hermanos, tener amor por las You need personas. to have love for people. Se necesita, hermanos, estar conscientes de su You posición need to con be aware of your Dios. positions with God. Si tú no le dices, dice el Señor, If you didn't tell them, the yo Lord lo voy a says, demandar de tu parte. I will require it of Porque you. tú sabías que estaba pecando y no se lo Because invitaste you knew they were sinning, y didn't no tell le them. exhortaste. And didn't encourage them. Acabamos de leer en el libro de Timoteo. We just read in the book of Timothy. Exhórtales, Exhort them. predica la palabra, Preach the en word. tiempo, fuera de tiempo. season, not out of season. No dejes que se te haga divisiones. Let there be no Si alguien te divisions. divide, If someone sácalo. divides you, cast them Haz out. la obra de evangelista. Do the work of the evangelist. Cumple tu ministerio. Fulfill your ministry. Hermano, esa es la filosofía Brothers, de la this is iglesia. the philosophy of the church. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a This is what nosotros. God is calling us Eso es to como do. nosotros debemos de crecer. This is how we should grow. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, mostrando en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, seriedad, pureza. Likewise, urge the young men to be sensible. In all things, show yourself to be an example of good deeds, with purity and doctrine, dignified. La iglesia, la doctrina de la iglesia, hermanos, The doctrine of the church, debe ser una brothers, doctrina de integridad, should be a doctrine of debe ser una integrity, doctrina de seriedad, of seriousness, debe ser una doctrina de pureza. of purity. Porque nosotros somos responsables, los que estamos aquí en esta Because plataforma, those of us who are on this platform, de transmitirles el mensaje de Dios a sus we're responsible to vidas. transmit the word of God to your lives. Déjeme decirle, Let me tell you, brothers, parece que la gente no oye y no entiende, it says that people don't hear, don't understand. pero el Espíritu Santo de Dios le va a hacer sentir But the Spirit of God will make you feel qué clase de iglesia es usted, what kind of church you are, qué relaciones usted está teniendo what con relationships Dios, you're having with God, cuántos se pueden identificar bien con how Dios, many can identify well with God, cuántos conocen que tienen faltas delante de how many know they have Dios. fault before God. Dicen que no hay ciego que, olvidé el dicho, pero hermanos, no hay personas que esté viendo su condición There are people who are not seeing their condition y diga, yo no he hecho nada.
and they say, I haven't done anything. Yo, gracias a Dios, puedo levantar mis I manos con thank God that I libertad. can lift up my hands freely. Y todos lo señalan como malo, And everyone says, como this person's a bad mentiroso, person, they're a como liar, falso, or como enojón, they're a fraud, or como they get angry soberbio, easily. como altivo. or they're prideful, Pero haughty. dice, yo me siento tan bien, say, gloria well, a Dios. I feel so good, No praise siento que God. no tengo ninguna falta I feel I have delante de no Dios. faults before God. Esa es una mala filosofía. And that, brothers, is a Esa no bad está basada en la perspective to verdad, have. It's not based upon truth. en lo real. It's not based upon reality. Usted no podrá sentir en su vida You cannot feel in your life el pesar, el dolor del pecado the burden and pain of sin si usted no tiene una relación con Dios. if you don't have a relationship with Porque God. cuando tenemos una relación con Dios Because we have a relationship y with God hacemos algo malo, and we do something wrong, inmediatamente then immediately nuestra forma de orar cambia. the way we pray changes. No tenemos no tenemos esa libertad de orar We have that freedom to pray porque sabemos lo que hemos hecho. because we know what we've done. Siempre recuerdo a uno de mis maestros que decía, I remember one of my teachers that used to say, cuando oremos al Señor, levantemos nuestras manos we con pray to the libertad, Lord, lift up our hands freely, sin ira, sin contienda y sin without wrath or contaminación. conflict, contamination. Y a mí se me grabó eso, And that remains. por eso se lo estoy diciendo. And that's what I'm telling you. Pero cuando él perdía la relación con Dios, But when losing a relationship with God, yo recuerdo esto, hermanos, I remember this. que cuando iba a orar por alguien That we're going to pray for y no someone estaba en relación con Dios, and they were not in relationship with God, hacía esto. this is what they did. No tenía esa libertad They de didn't have levantar that las freedom manos. to raise their hands. ¿Saben ustedes que en sus vidas ustedes pueden notar cuando no hay una relación con Dios? In your lives, you can be seen when there's no relationship with God. ¿Saben que ustedes son conscientes de eso? Are you aware of this? Nuestro deseo, hermanos, Our desire, es que ustedes brothers, puedan caminar is that correctamente you con can walk Dios righteously with God y que sean librados and that you be free de la ira del Cordero. from the wrath of the Lamb. Que ustedes estén conscientes, That you be conscious porque en otras filosofías de algunas because personas in other philosophies, other people, les permiten a la gente que hagan todo lo malo. they'll allow you to do what is wrong. Todos los pecados hay en la iglesia. There's all kinds of sins in the church. Hermanos, Brothers, la iglesia es un lugar de restauración. the church is a place of restoration. Todos los que venimos a Dios All those who come to God, no éramos unos santos. we weren't saints. Éramos lo peor del mundo. We were the worst of the world. Pero Dios But the Lord, nos cambió. us, Dios nos transformó He transformed y us. se hizo evidente en nuestras And vidas it became clear in our, it became a clear in través our del lives llamamiento que Él nos hizo through the calling He placed para upon us predicar su palabra. in order to preach the gospel. Entonces el apóstol Pablo les dice, The Apostle Paul tells them, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tienes de qué avergonzarte, be diligent to present yourself before God as a servant who has nothing to be ashamed of, sino que traza bien la palabra de but that verdad. handles the word of God accurately. Por eso la doctrina del Señor, That's what the doctrine of al the menos Lord, la filosofía de esta at least the iglesia, philosophy of the church, tiene que estar basada en la integridad, has to be based upon en integrity, la pureza, upon en la purity, sinceridad, upon en sincerity, la sencillez upon con la que simplicity, nosotros nos comportemos. so that we can conduct ourselves Que seamos accordingly, conocidos por nuestra buena that we conducta. be known for good conduct. Sin embargo, ¿qué idea tenemos de la iglesia? What idea do you have of the church? ¿Es elegante? ¿Es Is it something funcional? elegant? Is it functional? ¿Cuál es su orientación? What is orientation? ¿Cómo nos promovemos entre los pobres, entre los ricos? How do you move amongst the wealthy or the poor? ¿Cómo es la iglesia? How is the ¿Generosa? church? Is it generous? ¿Es tacaña? Is it greedy? ¿Cuál es la filosofía que tiene? What is the philosophy that it has? Con la iglesia, hermanos, con respecto a la exhortación, As it pertains to the exhortation, guiaremos a la congregación y al ministerio will guide the ministry and congregation a influenciar en cada uno de to ustedes influence in each one of you por la relación con Dios, by the relationship you have por with el God, conocimiento de su by the palabra, knowledge of His Word, por la integridad, by the integrity, por la pureza, by purity, por la santidad, by holiness, por la relación. by relationship. La filosofía del apóstol Pablo representaba The philosophy sus of Paul valores y su represented estructura, hermanos. His values. Y en el versículo que tomamos como ejemplo en esta enseñanza, And the verse that we just used, la filosofía de Pablo se resume en la palabra integridad, it is summarized with integrity, seriedad seriousness, y pureza. dignified. Veamos, hermanos, qué dice la Biblia acerca del ministerio. See the Word of God has to say about the ministry. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andas en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways and love him, and to the Lord your God with all your heart and with all your soul. ¿Cuál es el plan, hermanos, de Dios para su pueblo? What is the plan of God for his people, brothers? La sencillez. Sincerity. Dios siempre se ha basado en sencillez. God has always moved off sincerity. Nació en un pesebre. He was born in a manger. Les hizo que le hicieran un tabernáculo de pieles en el desierto. A tabernacle was built in the desert. La sencillez de Dios siempre está basada en su God's carácter de simplicity Él, is always based upon his character, y es lo que nosotros debemos adoptar de parte de Dios. as we should adopt from the Lord. Hace muchos años, una iglesia local Some years ago, a local nos church visitó visited us, y nos miró tan poquitos, and they saw that we were tan few humildes, and humble. que nos dijeron, cuando quieres, nosotros te llenamos la iglesia. They said, whenever you want, we'll fill the church out for you. Pensé, ¿para qué quiero una iglesia llena? I'm like, what do I want a church that's full? ¿Llena de qué? Full of what? Otro dijo, yo voy a poner mi iglesia aquí en Hawái. So instead, I put my church in Una Hawaii, iglesia a poderosa. powerful church, No con 10 vacas para ordeñarlas nada not with más. just 10 cows to No, milk them. una iglesia No, poderosa. a powerful church. Hermanos, Brothers, si tu pensar no está en la humildad, if your mentality is not en deriving from la humility, sencillez. it's in simplicity. Imagínense ustedes, hermanos, Imagine, brothers, la gente le tiene miedo a obedecer la Torá, people are afraid to obey the Torah, o sea, el Antiguo to Testamento, obey the Old Testament, mejor dicho, los libros de Pentateuco. or the Pentateuch. Le tienen miedo porque dicen, son muchas leyes. It says too many laws. Y el Señor, cuando le preguntan a Jesús, dinos cuál es el principal mandamiento. And the Lord asked them, what's the primary commandment? Él les dice, amarás a Dios You see, love sobre the Lord todas your las God cosas. above all things. Así de sencillo. That's simple. Ama a Dios, Love the Lord your God. ama a tu prójimo. Love your neighbor. Eso es todo lo de la ley. That is everything about the law. Sencillo, Simple. humilde, Simply. fácil, Easy. hasta cierto punto. To a certain point. Porque cuando no hay un corazón cambiado por Because Cristo, when there's not a heart that has been changed by no God, nos podemos relacionar con los demás. then we cannot relate with others. Porque sentimos tenemos a veces un sentido de superioridad, Because we have a sense of superiority, de discriminación, of discrimination. y es por eso que no podemos relacionarse con los demás. And thus we cannot relate to others. Pero en la iglesia del Señor, But in the church of the la Lord, sencillez es lo que nos hace simplicity visibles. is what makes us visible. No tenemos dinero, We have no money, pero Dios está con nosotros. but God is with us. No somos ricos, We're not wealthy, pero no nos ha faltado nada. but we haven't lacked anything. Dios ha provisto para nuestras The Lord has vidas, provided for our a lives. pesar de las pruebas, las Despite the tests tribulaciones. and the tribulation, Dios ha sido con the nosotros. Lord has been with us. ¿Por qué? Why? Porque es sencillo, hermano. Because it's simple. Cuando nosotros aprendamos la sencillez en When we nuestras learn vidas, simplicity in our no lives, existirá la crítica, there will not be criticism, no existirá el orgullo, there will not be ni pride la vanidad. or vanity. No nos podemos sentir grandes, We can't feel we're all that porque no hay grandes en la because presencia de there's Dios. no one great in God's presence. Dios mira a los soberbios The y a los Lord altivos looks at those who are prideful de lejos, from afar, pero Dios atiende but the Lord tends siempre a los to humildes. those who are humble. Así es que es importante que nosotros basemos It's nuestra important filosofía that we base our philosophy en la verdad in the truth y en la evidencia and in the evidence de que Dios está con and that God nosotros. is with us. ¿Saben una de las cosas que ha sucedido en este momento? You know what things that happen in these moments? En estos momentos ha habido una decadencia increíble In these moments, there's been a tremendous de asistencia a las decrease iglesias. in attendance in the churches. Cientos de iglesias han sido cerradas Many churches have been closed porque no han tenido el dinero because they didn't have the money para pagar la renta. in order to pay the rent. Han sucedido unos desfalcos, han sucedido unos robos, There have been han sucedido people una stealth in decadencia their church. que es There's been a increíble. decrease, hermanos. which is horrible. ¿Por qué? Why? Porque su fe no estaba basada Because their faith was not based en la humildad, in humility en el deseo de amar a Dios. and a desire to love God. En el poema que dice, no me mueves, Señor, para And the poem quererte says, Lord, I'm not el cielo que moved. me tienes prometido. Nothing will move me from stop No, and desire no to me have you mueve promise eso. me. Tú me mueves, No, Señor. you move me, Lord. Muéveme al verte Move me in seeing you clavado en una cruz y nailed upon a escarnecido. cross. Eso es lo que nos mueve.
and covered with blood. No el miedo al We're not infierno. afraid of hell, brothers. No el que nos ganemos la We're not gloria. afraid of. No, hermanos. We're not afraid of these Nos things. mueve la humildad de We are Dios moved en nuestro by the corazón humility of God in our y lo lives que Él ha preparado en and nuestras what He has vidas. promised for our lives. Dios aprueba una filosofía basada en el servicio y en la verdad, hermanos. The Lord approves a philosophy that is based upon service and truth. Dios nos conoce, amén. The Lord knows us. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. I know your deeds and your labor, perseverance, and have endured on account of my name, and have not become weary. Dios, hermanos, conoce a cada trabajo que nosotros hacemos. The Lord knows everything that we do. Mire, aquí hay cosas, hermanos, que en esta iglesia There are things in this church que se han movido por el poder de Dios. which have been moved by the power of God. Ustedes ven lo que hemos alcanzado en la tecnología, You see, we've been able to en obtain las through cámaras, technology, in the en las cameras, grabaciones, in the recordings, en todos los sistemas tecnológicos que tenemos. in all the tech systems that we Todo have. eso lo ha hecho una persona que nunca ha salido en la pantalla, This is them one person that's never been on the screen, o al menos nunca ha estado en este púlpito who's never hablándonos. been in this pulpit speaking to Pero hay us. personas aquí, hermanos, But there are people here, brothers, que desde allá atrás están sosteniendo la that obra. from the back are sustaining the work. Sergio se fue. Or pero said he had to leave. Sergio es una persona que allá estado, But atrás. he's always been in the Yo no back. sé cuántos lo conocen, I don't know how many know pero him, allá ha estado siempre. but he's always been in Tiene the 30 back. años ahí. He's been there for Está 30 fiel a las years. cámaras, Faithful in the hermano. Una cameras. columna soportando esta iglesia A pillar that por muchos supports the años. church for so many Allá adentro years. está mi hijo. And my son is Fiel, inside there, 30 años con faithful with nosotros, us for 30 years, teniendo cuidado de todas las cosas, no solo de la taking care of all iglesia, this, not just the church, sino de nosotros. but taking care of us. ¿Qué necesitas, papi? What do you need, Papi? Pues, ¿qué quieres que te haga? What do you want me to do for you? Yo no sé poner mi iPad, mi hijo. I don't know how to set up my no sé iPad. poner mi Apple TV. I don't know how to set No my te Apple TV. preocupes, yo te lo pongo. Don't worry, I'll set it up for Siempre you. se ha preocupado por He's nosotros. always been concerned for us. Nadie lo ve, nadie No one sabe sees quién him. es, No one knows who he is. pero son columnas que Dios ha But there are puesto ahí. pillars that God has placed around us. Pero ¿saben qué, hermanos? You know what, brothers? Dios conoce God knows su trabajo. his work. Dios conoce el trabajo de cada uno de nosotros. God knows each one of your labors. Dios conoce la ofrenda que usted da. God knows the iglesia. offering that you give. Dios conoce su diezmo que usted da a la iglesia. God knows what you give Dios to the conoce, church. hermanos, su forma y su carácter The que usted Lord tiene para la knows iglesia. the character and your motivation in the church. Dios conoce, hermanos, God knows, brothers, lo que habla mal de la iglesia. those who speak badly of the Dios church. conoce lo que habla bien de la He knows those iglesia. who speak well of the church. Dios conoce And God knows su trabajo, his work, su paciencia, Your perseverance, su sufrimiento, your su suffering, altivez, su your soberbia. pridefulness. Todo eso All that is known Dios lo conoce. by the Lord. Y a Él no lo podemos, And he cannot be deceived. no lo podemos engañar. Dice en 2 Corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. For our proud confidence is this, the testimony of our conscience, that in holiness and godly sincerity, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world, and especially toward you. Así es que, hermanos, la sinceridad es el segundo aspecto importante. So sincerity is the second aspect. La generosidad. Generosity. ¿Por qué es importante que entendamos esto, hermanos? Why is it important for us to understand this, brothers? Porque en sí, hermanos, Because Dios tiene algo para nosotros God has something for us cuando nosotros conocemos when we know nuestro trabajo, our job, cuando nosotros conocemos nuestra identidad. when we know our identity. Entonces, nuestra identidad nos hace a nosotros So our identity makes us estar seguros de lo que somos. to be sure of who we are. Por eso es importante que entendamos That's el important for mensaje us de Dios. to understand the message of God. ¿Qué es nuestra identidad delante del What is our Señor? identity before the Lord? ¿Qué somos nosotros delante del Señor? What are we before the Lord? Cuando nosotros tenemos una identidad We have an y identity, decimos somos el pueblo de and we Dios, say we are the people of God, pero cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios hacía ciertas cosas and we see the people of God did certain things en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, nosotros decimos, nosotros no podemos hacer eso. then we say, well, we can't do those things.
Pero si nosotros nos llamamos que somos pueblo de Dios, But if we say we're people of God, pero no queremos hacer las cosas que el pueblo de Dios but we hacía, don't want to do what the people in the Old Testament porque did, no tenemos una identidad correcta. because we don't have a correct identity. Tenemos que tener una identidad correcta We have to have a correct en la identity palabra bendita del in the Señor. blessed Word of God. Y saber la transición de Dios, And to know the transition of God, porque Él ha venido teniendo relación con su pueblo. because He's been having a relationship with His people. ¿Saben ustedes que su pueblo no lo oyó? His people didn't listen to ¿Saben Him. ustedes que su pueblo se perdió por su His idolatría? people were lost because of their ¿Saben idolatry. ustedes que las 10 tribus de Israel se fueron en todo el The 10 mundo? tribes were dispersed in the world. Desaparecieron en todo el They mundo. disappeared in the world, Pero Jesús vino para buscarlas. but the Lord came to seek His Y lost, those who were lost. se formó un pueblo grande y And the poderoso great and powerful people were formed, que se llama la iglesia. which is called the church. ¿Qué es iglesia? What is church? Bueno, es un pueblo que Dios lo sacó del mundo We are a people who have been taken out from among the world, y le dio la distinción and we have been given the distinction de ser llamados hijos de Dios. of being called children of Ahora hay God. un pueblo Now there is a people, inmenso en todo el mundo an immense people, que Dios compró con su sangre who were preciosa bought with His precious blood, y que Él es el pueblo de Dios. and that we are the people of Y God. si Él es el pueblo de Dios, And if we are the people of su God, palabra bendita then His word es para nosotros is for us. ley. Algo que nosotros Our debemos instruction, de It obedecer guides us. We should obey it, y de tomar en and consideración we should take into consideration en la obediencia para nuestras in the vidas. obedience for our lives. El problema que tenemos The problem that we have son los enemigos del cristiano. are the enemies of the believer, La carne, the el flesh, mundo, el diablo, the enemy, el egoísmo, la ego, soberbia. haughtiness. Todos esos enemigos All these things are que enemies. son, hermanos, enemigos espirituales. These are our spiritual enemies. Así, hermanos, la sinceridad es mantener la conciencia limpia delante del mundo. So sincerity is to maintain a clean conscience before the world. El apóstol Pablo decía en la terrible traducción actual, The Apostle Paul said, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God. Hermanos, era obvio que en los tiempos del apóstol Pablo It was obvious in the times of Paul, ya había gente que mendigaba los favores y especulaban acerca del dinero. there are people who sold favors and speculated about money. Dice que algunos anunciaban el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. That they would announce the word of God only to make a living. Pero nosotros no hacemos así, dice el apóstol. But the apostle says it's not that way with us. Esa no es nuestra filosofía. That's not our philosophy. Y a mí me da tanto gusto, hermanos, And I'm very pleased, brothers, saber y conocer de las iglesias que han salido de su gran to alabanza. know about the churches that have come from this church. Todos los pastores que han abierto iglesias That all the que se han pastors ido de su gran that have opened alabanza churches that have left here mantienen esa misma filosofía. maintain the same philosophy. Una filosofía de no hacer las cosas por The dinero, philosophy of not doing things for money no hacer las cosas para ganarse la and vida, not doing things to earn a living. sino al contrario, On the contrary, están llamados para trabajar. they're called to work Y vaya que son trabajadores. and they're workers. Algunos constructores, Some are construction workers, albañiles, electricistas, Some are laborers, some are electricians, arreglando casas, Some fix homes, arreglando jardines, some are siendo gardeners, relojeros, some are fixed watches. infinidades de cosas. There's an infinity hermano. of professions. Pero tienen un llamamiento de parte But de they have a Dios. calling from God upon their Esa lives. fue la filosofía que aprendieron. That was the philosophy they learned. El mantenerse delante de Dios And maintain themselves before en un God llamamiento. and a call. No criticamos a todos aquellos que tienen el llamamiento We don't criticize those who have the call exclusivamente or exclusively para predicar. to preach. Amén. Amen. No los criticamos. We don't criticize Pero them. nosotros queremos mantener nuestro But we testimonio want to maintain our testimony correcto delante de Dios right before God y hacer la voluntad de and to nuestro do Dios. the will of our God. Cuando en mi mente me formé mi filosofía When I formed my philosophy in my mind de servicio a Dios, of service to the yo Lord, dije, yo voy a servir con toda mi vida al Señor, I said, I'm going to serve the Lord all my life, pero yo voy a trabajar but I'm going to work hasta que el Señor me conceda, until the Lord allows me, hasta que el Señor me conceda la vida. until He allows me my life. Bueno, todavía trabajo, And amén. I'm still working, amen. Soy soldador, I'm a welder. me gano la vida de eso. That is how I earn my living. Nunca he sido cargo a la I've iglesia. never been a burden to the church. No se necesita, hermanos. That's not necessary. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Why? Because I'm working. A mí a veces me
Me distorsionan mis pensamientos cristianos. Sometimes my thoughts are distorted. Cuando algo dice, los pastores se fueron a jugar el golf, estuvieron todo el día en el golf. When I hear my pastor's going to play golf together, Les digo, "Wow, qué bendición de pastores. I say, wow, what a blessing. Todo el día jugando golf, Spending all day playing golf con el palito dándole a la pelotita, with the club, hitting the ball, mientras que otros estamos trabajando duro while others are working hard para mantener nuestras familias. to maintain our No families. solamente para eso, And hermano, not just for that, brothers, para mantener la obra de Dios. to maintain the work of Porque God. en el principio de esta iglesia, Because the beginning of this church, y siempre ha existido, there's always existed los diezmos de mi the familia, tithes of my family, el dinero de mi familia the para money la from my obra de family Dios. that goes towards the work of ¿Cómo God. doy gracias a Dios por mis hijos How thank God for my children que tomaron la filosofía who took dadivosa de su the madre? giving philosophy of their mother, Ahora sus hijos, hermanos, and other children ya están diezmando, are tithing. ya están dando su diezmo para el They're giving Señor. their tithe for the Lord. El otro día vi un diezmo de mi nieta Kia They saw an envelope from my granddaughter Kia, y me quedé sorprendido. ¡Wow! and I ¡Cuánto was surprised. dinero! Like, wow, look at that money. Dios siempre va a bendecir God will always bless cuando existe la sencillez, with the sincerity la humildad and humility y la bondad hacia las cosas de and Dios. kindness exists towards the things of God. Nosotros tenemos que mantener We have to maintain esa filosofía, that philosophy, que sea una verdad, that it be a truth, que no la tengamos que forzar, that we not have to force it. que no tengamos que decir, no, nosotros somos la verdadera iglesia de We have to Dios. say, no, we're the true church of God. Eso no es verdad, hermano. And that's not true, No brothers. existe la verdadera iglesia de The Sí church of existe God- la verdadera iglesia de Dios. Sí existe. Y esa verdadera iglesia de Dios The true church of God es la iglesia que tú tienes en tu casa. is the church that you have in your house. La iglesia que tú tienes en tu casa, The church that you have in your house, donde quiera que tú vayas, wherever you go, vas a encontrar la iglesia you perfecta will find the y perfect no vas a church, estar criticando and you will not porque be tú criticizing tienes la iglesia because you have perfecta the en tu perfect casa. church in your house. Amén. Amen. Ese es algo que tienes que sentir There's en tu something you vida. have to feel in your life. La última columna de la filosofía que se apoya en el ministerio es el sacrificio. Now we'll talk about sacrifice. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de mal del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos ejemplo para que nos imitéis. For you yourselves know how you ought to follow us, for we were not disorderly among you, nor do we eat anyone's bread for your charge, but work with labor and toil night and day, that we may not be a burden to any of you, not because we do not have authority, but to make us an example of how you should follow us. Hermanos, yo tenía, pero bastantes textos acerca del trabajo del apóstol Pablo. I had many verses about the work of Paul. No nos podemos comparar. We can't compare ourselves to Paul. No nos podemos comparar. We cannot compare ourselves. Él mismo decía, He himself said, yo he trabajado más que los demás apóstoles. I worked harder than the other apostles. Y decía, pero no yo, He said, but not I, la gracia de Dios. but rather the grace of Christ in No me. podemos igualarnos con alguien así, hermanos. We cannot compare ourselves to someone like that. Puse los textos y los quité I después porque placed the verses me and dio I conciencia. took them off because I was convicted, Perseguidos, persecuted, sacrificados, Sacrificed. apedreados, stoned, fue náufrago, shipwrecked, lo azotaron con Lashed. vara, le dieron with latigazos, rods, with whips. lo perseguían sus enemigos, His enemies lo perseguían los persecuted him. judíos, The Jews y persecuted aún him. los hermanos hipócritas se metían a And some of the hablar mal de brothers él. would talk badly about him. Y muchísimas cosas. Many things. No podemos compararnos a ellos. We cannot hermano. compare ourselves to him. Pero si ustedes son testigos, But if you're cada a uno de witness, ustedes ha colaborado each one has para collaborated una obra aquí en Hawái for work here in que Hawaii Dios ha mantenido por muchos that God has años. maintained for many years. Y si nosotros mantenemos la humildad y And la if we maintain sinceridad the en nuestro humility corazón and sincerity in our y hearts, sobre todo la verdad en nuestras and above all, vidas, the truth in our se hará lives, evidente, hermanos, it'll be evident de que somos hijos de Dios and that we are children y of que God Dios está con nosotros. and that God is with us. Pero si la gente nos conoce allá But afuera if people como know how we are chismosos, outside to say that como we're gossipers, habladores, that we're como just talkers, hipócritas, that we're hypocrites, ¿qué fruto habrá en nuestras then what vidas? fruit can we give in our Que nos lives? conozcan, hermanos, That they know us, brothers, porque oramos por las because we personas. pray for people, Que nos conozcan, that we be known, porque oramos por liberación de because las we pray for gentes. deliverance in the Que nos people, conozcan,
porque les damos algo a That we be known ellos. because we have given them Los something. ayudamos en comida, We help them with en food, ropa, en servicio, in clothes, en in lo que service, necesiten, and hermanos. what is needed. Que ese sea el testimonio de That esta be the iglesia testimony of this church, y no un testimonio and not a testimony que degrade el nombre de Dios. that would degrade the name of God. Aún así, Even then, no somos la iglesia perfecta. we are not the perfect church. Cada uno en sí Each one of us puede considerar qué clase de iglesia can consider es usted en su what vida. kind of church we are in our lives. Por último, hermanos, And finally, casi como al principio, like at the beginning, todo servicio y trabajos en el principio que Dios estableció en sus mandamientos es y será una filosofía secular. every service and work without the principle that God established in His commandments is and will always be a secular philosophy. Y él le dijo, cuando los preguntaron los fariseos a Jesús que cuál era el gran mandamiento, él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. When Lord was asked, what is the greatest commandment, He replied, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Así es que esta mañana quiero dejar en sus corazones. This morning I will leave in your hearts. Nuestra filosofía está basada en el Our amor a Dios. philosophy is based upon our love and upon our love for God. Nuestra filosofía está basada en el amor a nuestro It prójimo. is based upon our love for our neighbor. Porque una filosofía sin amor y la verdad, Because the philosophy without truth and sin la love, sencillez y la sinceridad, without sincerity and humility, es solo una religión. is just a religion. Jesús le preguntó a Pedro, Lord asked Peter, cuando Pedro iba a empezar su ministerio, when Peter's to begin his ministry, le preguntó, Pedro, ¿me amas? he asked him, Peter, do you love me? Para Dios lo más importante es Because the most important thing que is le amemos, that we love Him, que hagamos su voluntad. that we do His will. Para Dios lo más importante Because es the most important thing is que le ofrezcamos sacrificio de that we alabanza. offer sacrifice of Para praise. Dios es importante For God is que important amemos a nuestro that we prójimo. love our neighbor. Porque nuestro diezmo, nuestra Because ofrenda our tithes, our no offerings tendrá ningún valor will have no si value nuestro corazón no ama a Dios. if our hearts do not love God. Cuando nosotros damos algo, When we give lo something, damos con ese we amor, give it with that love en fe and que faith, Dios va a ver nuestra and that ofrenda. God will see our offering. No lo hacemos We don't do it especulando riquezas, speculating about no lo wealth. hacemos especulando que We're nos not vean, speculating that we be seen, sino que nuestra filosofía But está rather, our basada philosophy is en la based humildad. upon Que humility, no sepa tu derecha that your lo right que not hace tu know izquierda. what your left hand is doing. Esa es, hermanos, That is, lo que brothers, Dios quiere que What nosotros God tengamos. wants for us to have. Cuando nosotros aprendamos a amarnos, When we learn to cuando love each nosotros other, aprendamos a amar a when we nuestro learn Dios, to love our God, a darle el primer lugar en to give nuestra Him the vida, first place in our las lives, cosas van a ser muy things will be diferentes very different para nosotros. for us. Qué lástima And it's que a a shame, Dios brothers, ocupa un segundo lugar that God would occupy para muchos a second cristianos. place in the lives of many Para believers. muchos cristianos no pueden venir a la iglesia They can't come to church porque va a empezar el Chavo del Ocho. because they'll miss their favorite show. En un extremo extravagante, hermanos, In a big, la extravagant gente siempre way, tendrá algo más people importante will always have something more important que hacer to do que honrar a Dios. than to honor God. Y esto es triste. And this is sad, brothers. En cuanto al amor a nuestro As it prójimo, pertains to love for our si me neighbor, da, le doy. if He gives to me, Si then I'll no le give da, back. no le If doy. He doesn't give, I won't give. No hay un amor sincero There's no sincere love sin tratar de recibir algo para atrás. without trying to receive something in Cuando exchange. nosotros aprendamos When we learn a amar to a love Dios, to love God, amar a nuestro to love prójimo, our neighbor, las cosas van a ser muy then distintas things will en be nuestras very vidas. different in our lives. Quiera el Señor I would hope que in the Lord mantengamos ese that we'll amor maintain that entre love nosotros. amongst us. Piensa en algo, hermanos. Think of something, brothers. Alguien viene por primera vez. Someone comes in for the first time. ¿Merece nuestro respeto? They deserve our respect. ¿Merece nuestro amor? They deserve our love. ¿Merece nuestra atención? They deserve our attention. Él será amado, That person will be Él loved. será consolidado, That person will be Él será consolidated. enseñado That person will be y taught. vendrá a ser parte Will become a part de uno de nosotros. of us. Si viene alguien más, If someone else comes, este no se puede poner celoso this person cannot get porque ahora jealous estamos atendiendo a because este now we're nuevo que vino attending to this new y ya no person lo that is atendemos a visiting, él.
and wouldn't tend to that person. No se debe de sentir mal, You shouldn't feel badly porque la gente que viene, because the people that come viene igual que vino usted. come in the same way that you Necesita came. reconciliación, They need necesita reconciliation. atención, They need attention. necesita la gracia de Dios, They need the grace of God. necesita el cariño de la They iglesia. need the affection of the Y church. usted y yo And you and somos I responsables are responsible de consolidarnos. of consolidating them. Aquí hemos tenido personas Here we've had people que en lugar de consolidar a la that gente, instead of consolidating people, claro, ya no están aquí, ok, hace They're not. muchos años. this is a long time Cuando ago, alguien entraba when someone would come in sin conocer a Dios, without knowing God, destapada, con minifalda, all with a mini skirt or exposed, inmediatamente iba a decir, usted parece una hija del diablo, they'll say, you're este no es lugar a para daughter of the que devil. vengas This is not a aquí. place for you to come. Vístase bien, Dress properly. hermanos, Brothers, sin amor. without love, No hay amor en esas there's no vidas. love in that person. Todos nosotros venimos con necesidad. All of us come with a need. Este ha sido un hospital en This donde has hemos been venido a enfermos. hospital. We have sick Esta people ha sido here. una casa, un refugio para This has been a nuestras place of vidas. refuge for our Aquí hemos lives. encontrado la paz, Here we el found amor de the peace Dios. and the love of God. Y esa filosofía And this es philosophy lo que la iglesia debe de is what the tener. church should have. Cuando yo veo otras iglesias When I see other churches que actúan diferentes, that act differently, yo digo, no, su gran alabanza no es así. I say, tolerance is not Porque that way. cada uno tiene su Because filosofía. each one of us then has a philosophy. Para mí, quizá haga algún desorden en alguna iglesia, For me, I think something is pero messy in para the ellos church, está bien. but for them it's okay. Es su filosofía, hermano. That's their philosophy. Entonces nosotros tenemos que entender So we have to understand lo que es correcto what is y proper lo que a Dios le agrada. and what pleases God. Todo lo que hagamos Everything that we do tenemos que hacerlo should be done en amor a Dios. in our love for God. Por eso es sencillo That's why entender el It's mensaje easy to de understand Dios. the message of God. Tienes que amar a Dios. You have to love God. El Señor le dijo a la iglesia The de Lord Éfeso, told the church of Ephesus, tú has trabajado you have worked arduamente, hard, has sufrido, you suffered, has sido perseguida, you've been persecuted, has trabajado sin desmayar, you work without stopping. pero tengo contra ti But I have this against you, que has dejado tu primer that you amor. left your first love. Y cuando hacemos las cosas sin amor, And when we do things without love, no tiene ningún sentido. it makes no sense. Quiera el Señor que la próxima vez que vengas a I la hope the iglesia next time you come to church, estés pensando, you be thinking, tengo una cita con mi novio, I have an appointment, tengo una with cita my con el groom. ser que más amo en mi vida. the appointment with the being that I love the most in this Que los life. jovencitos digan lo mismo. The young people say the Tengo same una thing. cita con mi novia, I have an appointment. voy a estar con él, I'm going to be voy a estar con with ella, my la voy a Lord. querer, la voy a amar. I'm going to love them. Que cada uno sienta eso each one cuando feel venimos. that a when they amar a come. Dios. No solamente cuando venimos, Not just when they come, que en nuestra vida but that our lives, exista el amor a Dios. there exists love towards God. Cuando en nuestra vida existe el amor a When there Dios, exists love for God in our lives, habrá amor para el prójimo. there will be love for our neighbor. Un amor A love de Dios, from God, no un amor consentidor. not a Un spoiling amor love. que te dirá lo que está mal A love that will tell you what is y wrong te lo dirá porque and te will tell you ama. because you're loved. Ese es el amor de Dios. That's the love of God. Dios nos amó tanto The love us so much que dio a su Hijo al mundo that He gave His only para que begotten Son, fuéramos salvos por Él. so the world will be saved. El que en Él cree no es He who believes in Him condenado. is not Dios condemned. nos ha llamado God has y called us nos ha dado una and has salvación given us a salvation a través de su amor through His tan love, grande His great que love fue su Hijo that was His y lo Son sacrificó por and was nosotros. sacrificed for us. Somos salvos por Él. We are saved by Him. ¿Cómo vamos a reaccionar a su amor? How will we react to His love? Pónganse de pie, mis queridos Please hermanos. stand, church. Vamos a orar al Señor. Let us pray to the Lord. La filosofía no necesita que se haga evidente. Philosophy doesn't, it needs No to be evident. necesita que se haga evidente tu amor. Your love needs to be evident. Tu amor nacerá. Your love will be born. Y el anciano que haya allá afuera te recordará And the elder also at the Cuando gate lo will remind ayudaste. you when you help them, cuando lo levantaste, when you lift them up, cuando le dices de comer. when you give them to eat. Se hará evidente. It will be evident. Dice la palabra de Dios The Word of God que says cuando Pedro caminaba en la calle, that when Paul walked on la the gente Peter walked esperaba on the que solo streets, su sombra his shadow diera sobre de ellos would fall upon the sick para que ellos fueran salvos. and they would be healed. Era evidente It was evident que Pedro that Peter amaba a Dios. loved God. Era evidente It was evident que Pedro that era Peter un hijo de Dios. was a child of God. Así se hará su evidencia The cuando evidence pongas las will be manos there sobre los enfermos when you place your hands upon the y se sick sanen, and they be healed, cuando reprendas a los demonios when you y rebuke demons huyan. and they flee. Así se mirará tu That's amor how it will be. hacia Your love Dios will God will be seen por
tu obediencia, by your obedience, por tu servicio, by your service, no por ser visto. not by being Que seen. dice la Biblia que muchos dirán, en tu nombre predicamos, The en Bible tu says, nombre echamos fuera In your demonios. name we preach, in your name we cast out demons. Pero nunca amaron a Dios. But they never love God. No los conozco, dice, I don't know you. obradores de maldad. You doers of wickedness. Hermanos, vamos a ubicar nuestra vida Brothers, let us orient our lives en la verdad, in the truth, en la sinceridad. in sincerity, Y de aquí en adelante and from here on out, saldrá a flote it will be lo que nosotros somos. will come to the surface of what we El are. fruto nacerá y se The extenderá fruit will be born and be extended, y se mirará and it will be seen sin que nosotros siquiera lo sepamos. without us even knowing it. Ese es el propósito. That is our purpose. Pero amemos a Dios, hermano. But let us love God, brothers. Y vamos a amar a nuestro And prójimo. let us love our neighbor. Amén. Amen. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Let us pray. Close your eyes. Se les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, este es un día especial y dije anteriormente es especial porque estamos en la casa de Dios. Hoy aprendimos algo muy importante en nuestras vidas, es cómo nos comportamos, qué filosofía hay en nuestras vidas. Filosofía quiere decir el amor a la sabiduría, y nosotros tenemos no la sabiduría humana, dijo el apóstol Pablo, sino la sabiduría que depende de parte de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios y cuando nosotros amamos a Dios en nuestro corazón y hacemos las cosas sencillas que Dios nos manda hacer, se hace evidente nuestro servicio, nuestra adoración, todo trabajo que hagamos delante del Señor se hará evidente en nuestras vidas por la sinceridad, por la buena relación que nosotros tenemos con Dios. No podemos hablar y hacer algo que no vivimos, que no tenemos, porque día o a cualquier día saldrá lo que realmente nosotros tenemos y somos, y va a ser un fraude para las personas que nos conocen. Por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra relación con Dios basada en la filosofía de la sinceridad, la honestidad, la sencillez, la humildad, que es lo que Dios requiere de nuestras vidas. Como dije anteriormente, Dios siempre se relacionó con lo humilde, con lo sencillo, con la pureza, con la bondad. Dios siempre se relacionó con algo sencillo y nos dio la sencilla palabra de amarlo y de amar a nuestro prójimo, que era todo lo que abarcaba la ley de nuestro Dios. Eso nos mandaba a la obediencia absoluta de su bendita palabra, y en la obediencia bendita de su palabra bendita nosotros podíamos testificar que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, y nosotros hemos creído en el nombre del Señor. Así es que yo les invito para que aprendamos a amar a Dios, aprendamos a amar a nuestro prójimo, aprendamos a ser sencillos, humildes y sinceros delante de la presencia de Dios. Solo lo podemos lograr a través de la obra del Espíritu Santo y de arrepentimiento y de rendirnos al Señor. Si tú lo haces en tu vida personal, yo sé que lo alcanzarás. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima.